Muy buenas noches, gracias por su sintonía a Debate con Nacho Castillo. Les saluda Eduardo Arévalo, es un placer acompañarles iniciando semana, por supuesto con una entrevista muy interesante que le invitamos a que pueda participar a partir de este momento a través de las diferentes plataformas. Ya sabe, el último segmento de debate, por supuesto, su opinión a través de las redes sociales para nuestras invitadas de esta noche. Tenemos el gusto de saludar a Celia Medrano, periodista y excónsul de El Salvador en Washington y defensora de los derechos humanos. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias nuevamente por estar en este espacio y un saludo a todas las personas que nos están escuchando y viendo. Muy bien, y también saludamos a Janet Aguilar, investigadora en temas de seguridad y violencia, con quien vamos a estar conversando a través de la plataforma también de redes sociales. Buenas noches, un gusto estar con ustedes y bueno, obviamente también de compartir el espacio con Celia. Muy bien, vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, comenzamos. Celia, hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Para los amigos televidentes que no estén familiarizados con el tema, ¿qué es una desaparición forzada? Comencemos, partamos desde el principio. Es importante comenzar ahí. La desaparición forzada de personas es un crimen de lesa humanidad, es decir, no prescribe, y es por la acumulación continuada del dolor que causa para la familia no saber el paradero de su pariente que ha sido desaparecida, que ha sido desaparecido. Media una acción del Estado, media una acción de agentes estatales o como la sentencia Velázquez Rodríguez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos plantea, también hay responsabilidad del Estado por no hacer nada. Correcto. Entonces, pero la desaparición forzada es un hecho atribuible a agentes del Estado, al Estado mismo, diferente, y en nuestra legislación están diferenciadas ambos, la desaparición forzada de personas y la desaparición de personas, muchas veces, sobre todo por manejo de la Fiscalía General de la República, se dio a entender al público que eran lo mismo, la desaparición de personas con la desaparición forzada de personas, y la desaparición de personas estaría enfocada más a actores no estatales. No obstante, tengo que plantear de que hay jurisprudencia también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha señalado de que el no hacer o no dar las garantías a las personas para que no sean desaparecidas, independientemente el actor sea estatal o no, implica también una responsabilidad del Estado. Pero en este caso no es lesa humanidad. El tema es que tanto haya una política escrita o no en materia de dar permisividad a la desaparición de personas. Si, por ejemplo, hay una situación en donde agentes del Estado, instancias del Estado, el Estado mismo, no hace nada, no actúa, falla en su deber de garantía por omisión, frente a una situación en donde, por ejemplo, por un pacto con pandillas, se permita la acción de grupos pandilleriles y de la criminalidad organizada en la comisión de desaparición forzada de personas y de la desaparición de personas, aquí estamos hablando de acciones no cometidas supuestamente por agentes del Estado de manera directa, pero hay responsabilidad del Estado y desde esa omisión perfectamente, sobre todo en casos de desaparición de niñas y de mujeres, estaría violentándose convenciones como la Belén do Pará, la Convención Interamericana de Protección para la Violencia contra la Mujer, que habría una responsabilidad estatal y puede plantearse que esa responsabilidad del Estado premeditada al no actuar en función de un pacto o una negociación, por ejemplo, permisiva para actores criminales,
podría plantearse como un hecho de crimen de lesa humanidad también. Y ya vamos a revisar las estadísticas en torno a este tema también muy preocupantes en nuestro país. Janet, a las víctimas de desapariciones forzadas hay una serie de derechos pues, que obviamente se violan, como juicio de imparcialidad, conocer la verdad y el derecho mismo a la vida. Y es una lista muy grande también para las familias de estas personas. Bueno, sí, efectivamente, quizás antes de señalar algunos de los derechos que se violan, que se vulneran, digamos, cuando una persona es víctima de este ominoso crimen, quisiera señalar algunas características que son recogidas, digamos, en la concepción más prototípica que se incorporan en los instrumentos internacionales y que también ha sido adoptada por la legislación nacional. En primera instancia, o sea, señalar que se trata de una privación de libertad involuntaria o forzada de la víctima y que va seguida la negativa de los perpetradores a informar de la suerte, el paradero, el destino de la persona que es sustraída del amparo o la protección de la ley. Creo que estas tres características que encontramos comúnmente en casi todas las definiciones de desaparición y de desaparición forzada revelan la envergadura del delito y también su naturaleza pluriofensiva, es decir, se trata de un delito que afecta diversos derechos. Por un lado, el derecho a la seguridad, el derecho a la integridad, sin duda a la libertad, porque hay una privación de libertad, un secuestro. También se violenta el derecho a no ser sometido a tortura, que es un derecho también considerado en muchos instrumentos internacionales de derechos humanos y en instrumentos también del derecho internacional humanitario. También se violenta el derecho a ser reconocido jurídicamente, porque una de las características más terribles de este crimen es que se invisibiliza a la persona. Es decir, el delito busca prioritariamente anular física y jurídicamente a la persona, es decir, desaparece de la faz de la tierra y nadie, digamos, sabe decir dónde está ni qué hay de ello. Entonces, digamos, se violenta también este derecho al reconocimiento jurídico, el derecho a una identidad, el derecho a la verdad y obviamente a la protección y existencia de la familia. Hay otros numerosos derechos y también derechos económicos, sociales y culturales que se ven vulnerados, sobre todo por los distintos niveles de afectación en la familia. Y en ese sentido, quisiera volver un poco a la pregunta inicial que usted señala, ¿no? Cuando se plantea también la necesidad de extender el concepto de víctima a las familias. Naciones Unidas también en sus instrumentos internacionales ya ha reconocido y también, bueno, la Corte Interamericana en algunas sentencias destaca la naturaleza también de víctima de las familias, porque se ven sometidas realmente a una nueva tortura, la incertidumbre angustiosa de no saber, se debaten entre la esperanza de que esté vivo y el miedo, la soledad, la angustia de que está muerto, dónde estará, qué estará haciendo, qué tanto habrá sufrido. Y en muchos casos, digamos, esa tortura se prolonga por años o de manera permanente, porque como sabemos, y este no es la excepción del caso salvadoreño, en muchos casos, como sucedió también con las víctimas de desaparición forzada del conflicto armado, las personas no han aparecido ni vivas ni muertas. Entonces se trata de un delito continuado, permanente, que no concluye hasta que la persona no es hallada o viva o muerta. Y si nos vamos, Celia, al tema más humano, al tema de las familias, o sea, es un dolor, pasan los años, vemos a estas familias que siguen llegando a los mismos lugares, siguen estas organizaciones dándoles apoyo, siguen gastando en abogados, o sea, el esfuerzo por saber de su familiar dónde está enterrado, para darle cristiana sepultura, es un calvario que no encuentra fin hasta conocer la verdad y hacer justicia. Quisiera hacer referencia a familias que no paran
de buscar a su ser querido durante años. Hay una sentencia reciente de la actual Corte Suprema de Justicia, la sentencia 311-2017, que hace referencia a un habeas corpus presentado por familiares de 2 personas desaparecidas durante el conflicto armado. Es una sentencia de junio de este año, y en esa sentencia hay elementos que debemos de rescatar. Una de ellas es de que la Sala de lo Constitucional plantea de que, siguiendo la práctica de jurisprudencia de esta sala en ocasiones anteriores, plantea de que, voy a leer porque me parece fundamental esto para las familias que todavía buscan a sus parientes en la época del conflicto armado. Después pediría la oportunidad para poder hablar de las familias que buscan a sus parientes ahora, en este año, el año pasado, el otro año, el caso de Chalchuapa, que nos ha sacudido a todos. Pero la sala en la resolución 311-17 plantea que, como efecto de esta declaración y siguiendo los criterios jurisprudenciales desarrollados por este tribunal en casos similares anteriores, se ha reconocido que en casos de desapariciones forzadas la sentencia estimatoria de habeas corpus no puede tener un efecto restitutorio inmediato, sino que, en atención a la imposibilidad material de hacer cesar la restricción ilegal o arbitraria al derecho de la libertad personal, esta sala requiere de la actuación de otras instituciones del Estado que tienen la competencia constitucional y cuentan con los instrumentos legales y técnicos para realizar una efectiva investigación científica que otorgue una tutela de carácter material a la peticionaria y establezca el paradero de las personas desaparecidas. En su resolución, la sala encomienda a la Fiscalía General de la República que actúe en ejercicio de sus competencias constitucionales, investigue penalmente el hecho de la desaparición forzada de los favorecidos, cumpliendo con los estándares constitucionales y convenciones aplicables a este tipo de graves violaciones a los derechos humanos. Estamos hablando de 2 personas desaparecidas durante el conflicto armado. Se resuelve un habeas corpus interpuesto hace un par de años por parte de la sobrina de las personas desaparecidas, y la Corte lo que decide es encomendar a la Fiscalía General de la República, a esta Fiscalía General de la República, para que actúe sobre la base de mecanismos de convenciones internacionales suscritas por el Estado en la materia. Insistan los familiares, a pesar de décadas, de lograr encontrar el paradero, y en este caso un habeas corpus sirve como instrumento para poder hacerlo. Ahora, la actual Fiscalía General de la República va a actuar en función de establecer el paradero de las personas desaparecidas, probablemente asesinadas durante el conflicto armado, y generará los procesos penales en caso de que, por ejemplo, elementos y funcionarios involucrados con Fuerzas Armadas o cuerpos de seguridad estén involucrados en la desaparición de estas personas durante la guerra. Hay que plantearte que cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita en Loco en diciembre del 2019, señaló e hizo un llamado al gobierno de El Salvador, a la actual gestión gubernamental, lo leeré y con esto termino: ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando de la impunidad de ayer y la impunidad de ahora frente a un Estado, ahora Asamblea Legislativa, órgano judicial, órgano ejecutivo, que no han ni siquiera ratificado instrumentos importantes en materia de desaparición forzada. ¿A qué llegamos con esto? De que, a pesar de que han pasado los años, una sobrina, un familiar, sigue buscando a sus parientes y, a través de un habeas corpus, logra una resolución que activa a la Fiscalía General de la República actual. ¿Hasta dónde puede llegar este caso? Lo importante es señalar a los familiares: no cesen de buscar. A los familiares de los desaparecidos de ayer y los desaparecidos de ahora, no cesen nunca con su lucha, porque tarde o temprano la verdad
debe prevalecer. Vamos a hacer una pausa, Celia y Janet, y al regresar de la pausa pues vamos a hablar sobre los casos de personas desaparecidas, no solo en el conflicto armado, sino también en el contexto de la violencia que se vive en nuestro país. Así que ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Janet, las desapariciones forzadas pues no solo se dan en una región en el mundo específicamente. Estaba revisando los datos, son 85 países donde lamentablemente este tipo de casos se dan. No son producto solo de dictaduras militares, sino que se están dando, incluso hay muchos casos registrados de represión política contra adversarios, por mencionar algunos casos. Sí, sin duda lo que hemos tenido, sobre todo en los periodos post-conflicto, es un resurgimiento de este fenómeno con nuevas características, con nuevos actores, muchos de ellos vinculados a estructuras, a organizaciones criminales, pero también ha resurgido el fenómeno de la desaparición forzada, es decir, la participación de agentes del Estado en la privación involuntaria de la libertad de personas y en muchos casos también a quienes se les atribuye su muerte. De manera que es un fenómeno ampliamente extendido y Latinoamérica no es la excepción. Quizás el caso más paradigmático sea el caso mexicano, que presenta sin duda un fenómeno de desaparición ampliamente extendido, que es ejecutado no solo por la criminalidad organizada que controla los territorios, sino también por agentes del Estado. Solo en lo que va del año, hasta donde entiendo, se han estimado, en el caso de México, 73,000 personas desaparecidas, reportadas como desaparecidas, ¿no? Y en esa línea, pues México ha venido avanzando en el desarrollo de distintos mecanismos, no solo para mejorar el proceso de registro forense, ¿no? Ahora, en el caso de El Salvador, como sabemos, el antecedente más inmediato es esta práctica abominable que se extendió en el periodo del conflicto armado durante las dictaduras y que fue protagonizado principalmente por agentes del Estado y grupos paramilitares que actuaban con aquiescencia del Estado, apoyados y respaldados por el Estado. Y luego, bueno, luego del periodo de la paz, en el periodo de la paz, los primeros años, el fenómeno desapareció o se redujo hasta casi desaparecer, hasta que resurge en el año 2002-2003 bajo una modalidad, digamos, una práctica criminal principalmente adoptada por las pandillas, ¿verdad? Que consistía principalmente por la desaparición de la privación de libertad de niñas, de adolescentes, quienes eran secuestradas, abusadas sexualmente, asesinadas, decapitadas o desmembradas, y luego sus cuerpos, sus restos eran inhumados clandestinamente. Esta modalidad es la que ha venido, digamos, prevaleciendo en el caso de las pandillas en los últimos años, en la medida en que ha sido una práctica que se ha convertido en un mecanismo eficaz para las pandillas para garantizar la impunidad, ¿no? En tanto, pues, ha permitido ocultar los muertos y, por tanto, también evadir la mano o el brazo de la justicia. En este momento, bueno, sabemos que el país ha enfrentado en los últimos 15 años un fenómeno muy agudo de desapariciones, cuyo parámetro, digamos, más visible son las denuncias o avisos de personas desaparecidas. Y aunque no tenemos todavía una estadística integrada o homologada, los datos realmente son de una elevada dimensión. Solo entre 2014 y 2020, por ejemplo, la Fiscalía General de la República da cuenta de un poco más de 25,000 reportes de personas desaparecidas. Y si tomamos en cuenta que, de acuerdo a los propios datos de la Fiscalía, alrededor de la mitad aparecen con vida, estaríamos hablando entonces que en el último quinquenio, en el pasado quinquenio, alrededor de 12,000 personas, digamos, no han sido localizadas, es decir, permanecen todavía desaparecidas. Esto es una cifra muy por encima de lo identificado durante el periodo del conflicto armado, que
cuya cifra se estima en 8.000 personas desaparecidas. En este contexto, digamos, este fenómeno, sobre todo junto a la impunidad del Estado, que ha propiciado el Estado, por su falta de investigación, por la indiferencia, por básicamente el abandono del Estado salvadoreño hacia las víctimas, pues ha favorecido su proliferación, ¿no? En la medida en que el Estado ha abandonado a las víctimas, no ha dado respuesta, no ha investigado, no ha, digamos, reparado el daño, en esa medida, pues está reforzando y garantizando que estos graves crímenes se repitan, ¿no? Entonces, la impunidad da garantías de repetición. Celia, de esta estadística que hablaba Janet, 25.000 denuncias de personas desaparecidas de 2014 a 2019, por lo menos lo que contabiliza la Fiscalía General de la República, porque hay otros datos también de Medicina Legal y de la Policía, da un promedio de 10 casos diarios y de estos son 40% son niñas y mujeres. Es un horror ver esta estadística. Hay que plantear, Janet Aguilar está planteando del 2014 al 2019 estaban registrados por parte de la Fiscalía General de la República 22.000 denuncias de personas desaparecidas. Cuando escucho a Janet Aguilar hablar de 25.000 reportes en la Fiscalía General de la República, estamos planteando que entre el 20 y lo que va del 21, estamos hablando de casi 2.000 reportes de desaparecidos en este periodo, al hablar ella de 25.000 reportes de los datos de la Fiscalía General de la República. Hay algo que es muy importante plantear, además del drama de que estamos hablando en su mayoría, como usted plantea, de un 40% niñas y mujeres. Creo que el caso Chalchuapa no se evidenció. Lamentablemente no sabemos realmente cuántos cuerpos fueron encontrados. Esa información no se dio públicamente, fue reservada por las actuales autoridades y sabemos que eran aproximadamente 40 restos de personas, de las cuales solo se ha reconocido no más de 18. Y de ese número, la mayoría son niñas, niños y mujeres, ocurridas en su mayoría, incluso por una petición de la Fiscalía General de la República, una jueza ordenó a un periódico digital, a Factum, el descolgar de su página web un reportaje que evidenciaba que la mayoría de esas desapariciones, cuyos cuerpos estaban siendo encontrados en las fosas clandestinas en Chalchuapa, eran de la época de la pandemia principalmente, el año 2020 y hasta donde iba el año 2021. En los datos de la policía nos llama mucho la atención de que se hace la afirmación de que desde enero a mayo del 2021 unas 368 familias denunciaron la desaparición de alguno de sus integrantes, ya datos de la Policía Nacional Civil, pero en un 70% estos casos todavía no tienen resultados. 70%. En un 70%. Se nos afirma por parte de autoridades de que la mayoría de los reportes de personas desaparecidas se encuentran vivas. Sin embargo, ese número responde a los casos que terminan la investigación, que concluyen con una investigación, pero el 70% no termina, todavía están activos y muchas veces con posibilidades de ser archivados al pasar un periodo determinado que los protocolos y los mecanismos de la Fiscalía y de la Policía están operando. Quiero plantear de que en el caso de niñas y mujeres, subrayar lo que estaba diciendo en el segmento anterior, en el sentido de que el hecho de que pueda atribuírsele a actores no estatales el caso de desaparición y luego el encuentro de mujeres y la comisión de homicidios de mujeres y niñas, es un hecho que implica claramente una responsabilidad del Estado. Y en ese marco, de manera muy rápida, quiero plantearlo e incluso leerlo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que en el marco de lo establecido en la Convención Belén do Pará, los Estados podrían no cumplir con su deber de debida diligencia en caso de mujeres y niñas desaparecidas. A pesar de que estos hechos eventualmente se le atribuyen a un particular, dicha conducta en cierto modo sería auxiliada por el poder público, involucrando la responsabilidad
internacional del Estado y teniendo consecuencias y daños similares a los de la desaparición forzada, entendida como una violación de derechos humanos pluriofensiva, continuada y permanente. ¿Esto qué quiere decir? De que el hecho de que se atribuya a actores no estatales la desaparición de personas no quiere decir en ningún momento que no haya responsabilidad internacional de las autoridades al no dar garantía a estas niñas y mujeres en cumplimiento de un instrumento suscrito por el Estado salvadoreño, que es la Convención Belén do Pará. He visto también mucho cuestionamiento en cuanto al tema cuando hay una desaparición de mujeres, que las autoridades a veces dicen, mire, es que hay que esperar porque a veces se van con los novios o tratan de dar algún tipo de explicación, no así cuando es el caso de un hombre. Esa es aplicación de discriminación por género, es aplicación de criterios machistas por parte de las autoridades, asumir de que si un hombre es el desaparecido, de seguro ha habido una acción de criminalidad organizada, pero si es una mujer y es una mujer joven, seguro se fue con algún novio, como lo han señalado incluso públicamente autoridades salvadoreñas. Esa es una criminalización a las víctimas y una revictimización a sus familiares. No solo, imagínese usted una madre que está buscando, que incluso a redes sociales, recurre a redes sociales cuando recibe una respuesta de ese tipo. Un policía, una autoridad que le diga a una madre, no, su hija de seguro anda con su novio y anda en Estados Unidos, se fue a pasear y no está desaparecida. Una madre que está buscando a su hija y que probablemente sabe de que la criminalidad organizada puede estar involucrada si vive en comunidades que tienen control territorial de grupos de criminalidad organizada. Entonces, esa madre es revictimizada y ante la ineficiencia y la discriminación que es objeto y la revictimización que es objeto, recurre a redes sociales. Con esto termino esta parte en lo que a mí respecta, en el sentido de decirle a las personas, a los familiares que buscan a sus parientes desaparecidos de ahora, no cesen de recurrir a cualquier medio para ejercer la presión necesaria para encontrar a sus familiares. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa, ya regresamos, gracias por su sintonía. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Janet, es importante contar en el país pues, con una ley de Banco Nacional de Datos de ADN, es decir, recurrir a la tecnología para poder investigar de mejor forma y dar una respuesta a este tipo de desapariciones forzadas. Esta, entre otras herramientas que actualmente en la Asamblea pues, no avanzan. No, sin duda, ¿no? El Estado salvadoreño tiene un enorme rezago en términos de las respuestas a las víctimas, en términos de generación de capacidades institucionales para la búsqueda de la verdad y de la justicia y de la reparación. Y en ese sentido se ha avanzado con las reformas de 2019 en alguna medida, pero el avance no corresponde con la dimensión y la gravedad de la problemática que enfrenta el país. En ese sentido, bueno, hay iniciativas, sobre todo, bueno, en el ámbito técnico forense, lideradas por el IML, que han venido desarrollándose, sobre todo con el apoyo de la Cruz Roja Internacional, CICR, quien ha apoyado desde 2012, 2013, el desarrollo de una serie de mecanismos forenses para apoyar la identificación. Uno de ellos, bueno, es el tema del ADN. Sin embargo, el tema de ADN, como sabemos, es fundamental en un país de diversos tipos de desapariciones. Ya no solo tenemos las desapariciones del conflicto armado, las desapariciones de la violencia de la actualidad, sino también los desaparecidos en la ruta del migrante. Entonces, eso impone diversos desafíos en materia de identificación y de localización e identificación forense, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, hay otro mecanismo, además del banco de ADN, que ha sido planteado por el IML con el apoyo de CICR, que es la identificación dactilar, los registros dactilares que permiten a través de un mecanismo mucho más expedito, con las huellas digitales del cadáver, digamos, no identificado, cotejar esas huellas con los registros de personas naturales.
Es un mecanismo expedito que ha mostrado ser bastante ágil y de bajo costo. Esto ya se está usando, por ejemplo, en Honduras y en Guatemala. Existe la propuesta de que El Salvador avance hacia procesos o mecanismos de identificación dactilar, pero lastimosamente falta coordinación interinstitucional. De igual manera, tampoco hemos avanzado en materia de ley de búsqueda de personas desaparecidas. Hubo propuestas en la legislatura anterior que luego... Falta consolidar un registro, Janet. Falta consolidar un registro. Sí, sin duda. No tenemos un registro único, pero no solo eso, ni siquiera tenemos estadísticas homologadas entre fiscalía y policía. De hecho, hay unas abismales diferencias en los registros de denuncias, de reportes, de avisos que consignan ambas instancias. Entonces hay que partir de ahí, pero también de fortalecer las capacidades institucionales y sobre todo de sensibilizar a los funcionarios del área de seguridad y justicia, quienes, como ya se ha señalado, han muchas veces maltratado a las víctimas, las ven con desdén, las revictimizan, las han básicamente estigmatizado, criminalizado, y eso sin duda, ¿no?, agrava los impactos psicosociales y el sentimiento de abandono de las víctimas. Muy bien. En ese contexto los desafíos son muchos, pero yo quisiera señalar, Eduardo, que la respuesta debe ser articulada, es decir, es importante el rol de la Fiscalía y de la Policía, pero requiere un compromiso del Estado salvadoreño que pasa también por asignar recursos a las instancias, pero también por mejorar, digamos, los protocolos de atención, por sensibilizar, capacitar y monitorear el desempeño de los funcionarios. La verdad es que uno queda asustado cuando escucha testimonios de diversas víctimas que reiteradamente señalan los maltratos, el desdén con el que policías y fiscales tratan a las víctimas, a los familiares que buscan. Muy bien. Celia, hablando del trabajo homologado, hay muchas organizaciones pues, que están dando y brindando asesoría legal, la parte psicológica también a las familias de personas desaparecidas. Es importante homologar este trabajo y que tengan más protagonismo, digamos, instituciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Procuraduría General también en este tipo de rol, acompañando a las organizaciones y ya no digamos a las familias. La coordinación interinstitucional es fundamental y sobre todo aplicando protocolos y capacitación debida a los funcionarios y las funcionarias involucrados en el trato a las víctimas, en el trato a los familiares de las víctimas y entender cómo abordar una situación de desaparición forzada o de desaparición de personas. Su pregunta me permite plantear una publicación de la Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas de Desaparecidos en El Salvador. Es la última publicación de ellos, donde enmarcan este aspecto mucho más allá que los casos cotidianos de ayer y de ahora, en el sentido de que la desaparición forzada fue una política pública, fue una práctica institucionalizada, fue planteada como parte de reprimir a la población que supuestamente colaboraba con la fuerza beligerante que representaba la guerrilla en los años de conflictividad armada. La desaparición forzada no fueron casos aislados. Y la negación de los estados y de los diferentes gobiernos ha sido una constante también, el negar que eso esté sucediendo. En el caso de las hermanitas Serrano Cruz, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno llegó a humillar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los familiares diciéndoles que mentían, que no era cierto que existían las niñas. Hubo que comprobar una vez más que las niñas habían existido y que habían sido arrebatadas a sus familiares en un operativo militar del ejército en la década del conflicto armado, en la década de mayor auge de los operativos de tierra arrasada.
qué es importante plantear de esto? Que la experiencia de organizaciones no gubernamentales que por 30 años han estado desarrollando una labor de encontrar a niños y niñas desaparecidas durante el conflicto armado, tanto por el ejército como también en ocasiones por situaciones cuya responsabilidad ha sido de la exguerrilla, es fundamental. ¿Cómo no articularse con organizaciones que han resuelto más casos que la misma comisión de búsqueda del gobierno? Y cómo no tomar medidas necesarias, precisamente en conmemoraciones de fechas como las de ahora, de darle un rango legislativo a la Comisión Nacional de Búsqueda y no dejarla a la suerte de una decisión del órgano ejecutivo. Eso también ha sido recomendado por diferentes instancias internacionales y es importante tomar una posición a favor de las víctimas. Porque la impunidad genera tanto dolor como la misma desaparición, Celia. Janet ha dicho algo muy fuerte y doloroso. Tenemos más desaparecidos y desaparecidas ahora que durante los 12 años de conflicto armado. Ese drama lo venimos arrastrando por heridas que no han sido sanadas. Y en el marco de una práctica y pretender volvernos a plantear bases militaristas en la acción del Estado, difícilmente población que ha sido víctima de que el ejército le arrancó de sus brazos a una niña, a su hija, a su sobrina, a su nieta, y que terminaron siendo adoptados por efectivos militares como que si fuesen mascotas, realidades que hemos vivido, ahora se pretenda plantearnos de que esa figura es paternal y es una figura que debemos de considerar heroica. 20.000 nuevos jóvenes. Es por eso que hay ¿verdad? silencio en ese tema, porque volver a hablar de desaparición de niños y niñas durante el conflicto armado es volvernos a recordar de que hay responsabilidades que no han sido selladas, y eso tiene que ver también con justicia transicional. ¿Por qué no tenemos una ley de justicia transicional tal como la indicó desde el 2016 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia? Porque eso toca todavía heridas que no han sido cerradas, porque eso señala responsables que todavía le deben a la población verdad, justicia y reparación, elementos fundamentales que una ley de justicia transicional, conforme la ha ordenado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, debe contener. Félix Ulloa dijo que comenzarán próximamente, dijo, a entregar pagos de un programa de indemnización a víctimas graves de violaciones a los derechos humanos durante la guerra. Dijo, es un primer paso sólido de que ya estamos buscando hacer algo con ello, decía. Habría que empezar a retomar lo que ya se había hecho antes, porque todavía hay víctimas del conflicto, hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de obligatorio cumplimiento, no de gobiernos anteriores, de quien esté al frente del Estado, que deben de ser cumplidas. Y esa reparación todavía no se asume. Y hay un elemento fundamental, y es de que en la lógica de la justicia transicional no solo se trata de la reparación económica, se trata de la reparación moral y sobre todo en un elemento en que la actual gestión gubernamental está fallando gravemente, que es la garantía de no repetición. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se nos asegura que hechos como estos no volverán a suceder? Bueno, sin duda una situación muy difícil. El informe de la Comisión de la Verdad hablaba de 10.000 casos de desapariciones forzadas, solo en el periodo de la guerra. Estábamos hablando de en la Comisión de la Verdad no solo planteó esto, sino que también señaló la política, lo que estaba explicando, que la desaparición forzada fue un medio para amedrentar contra lo que se consideraba, ojo, el enemigo interno en el periodo del conflicto armado, es decir, los opositores políticos. Ahora
los grupos de criminalidad organizada ocupan también la desaparición de personas como un elemento para presionar y obligar a mantener su juzgado en territorios que controlan a la población que vive en esos territorios. Si usted no paga la extorsión, la persona puede ser desaparecida y su cuerpo enterrado para que no aumente los números de homicidios registrados oficialmente. Si el que cobra la extorsión no la cobra, también es objeto de ser asesinado. Y si quien cobra la extorsión la cobra y se lo apropia sin seguir las reglas que el grupo de criminalidad organizada ha instruido, también es asesinado, porque tenemos que establecer el vínculo entre extorsión, control territorial, desaparición de personas y la baja de homicidios para poder tener un punto que es algo clave que debe de plantearse, y es si el control territorial realmente ha sido ganado a través de planes de antes y de ahora, ¿cómo es posible que la extorsión todavía sea una práctica cotidiana en comunidades y para la población que vive todos los días en esa zona? Será uno de los puntos que vamos a abordar al regresar, y le invitamos, si todavía no lo ha hecho, a que participe con nosotros con alguna pregunta a través de las redes sociales. Al regresar en el siguiente segmento, por supuesto, vamos con sus participaciones. Ya regresamos. Vamos de inmediato a la voz de Mao Hernández para que nos ayudes con la participación de los televidentes esta noche para la respuesta de nuestras invitadas. Eduardo, buenas noches. Vamos rápido por tiempo y comenzamos con Eduardo Peralta, que nos dice: ¿y cómo confiamos en procesos investigativos de hace 45 años en donde casi el único aporte de cargo es el testimonio de la víctima? Así seguiremos investigando violaciones a los derechos humanos en retroactivo hasta llegar a Pedro de Alvarado. Gerardo nos escribe: en los gobiernos anteriores las desapariciones y homicidios eran con cifras elevadas. Ahora tenemos cifras históricas con el Plan Control Territorial. Y Oliver Castro también participa: culpar al gobierno actual por los desaparecidos de años anteriores no es justo, y más parece que en gobiernos anteriores nunca pasó y fue cuando se tuvo que erradicar y no se hizo. Vamos al set y a la vía Zoom para respuestas. Teníamos más preguntas, pero por tiempo acá nos quedamos, Eduardo. Gracias, Mao, por la participación. Janet. Del Estado y distintamente, digamos, de quien gobierne, digamos, o de quien controle el gobierno de turno. En este caso, el Estado salvadoreño ha suscrito compromisos internacionales que le obligan realmente a garantizar la protección de todas las personas frente a la desaparición y otros graves crímenes, pero también que le obligan a dar respuesta a las víctimas. En este caso, como digo, no ha habido desde el Estado salvadoreño capacidad para reparar, para otorgar verdad, justicia, ni siquiera, por ejemplo, atención física y atención a la salud mental de las familias de las personas desaparecidas. En ese sentido, esta deuda es del Estado y sigue pendiente, ¿no? En ese sentido, digamos, hay compromisos internacionales, hay compromisos también a nivel de la legislación nacional que el Estado indistintamente debe de cumplir. Muy bien. Celia. De manera muy rápida, yo no estaría tan segura que la baja de homicidios en cifras récord históricas sea real. Se oculta información. Cada vez es más difícil accesar a registros oficiales sobre homicidios, extorsiones. No solo se trata de plantear si sobre la base de subir o bajar homicidios puede señalarse el éxito de un plan de gobiernos anteriores y del actual, puesto de que esto se relaciona con otros delitos. Y vuelvo a insistir, hay que establecer las relaciones de extorsiones, homicidios, desaparición de personas para poder darnos cuenta si es efectivo un plan mano dura, un plan super mano dura, un plan El Salvador Seguro o un plan control territorial, como se le llame. En años han demostrado que no son exitosos y subyace, y ha sido ya denunciado y señalado por diferentes fuentes, de que si esto tiene como base algún tipo de entendimiento, negociación con grupos de criminalidad organizada y pandillas,
pasará lo que sucedió en abril del año pasado, en plena pandemia, que se dispararon los homicidios a partir de la decisión, no de un gobierno en particular, sino la decisión de los mismos grupos pandilleriles. Celia, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, y un tema muy duro. Solo pedir a los familiares, a las víctimas, que sigan buscando a sus parientes, los de ayer y los de ahora. No cesen nunca de buscar a sus seres queridos. Janet, gracias por acompañarnos y tu análisis también para los amigos televidentes. Pues muchas gracias por la invitación, y yo creo que esta es una deuda histórica del Estado salvadoreño. En la medida en que el Estado no actúa, está favoreciendo la repetición de estos hechos. Si el Estado salvadoreño hubiera cumplido con sus deberes de protección, de garantía, de derechos fundamentales, pues no tendríamos un fenómeno tan extendido de desapariciones como el que tenemos hoy día. En ese sentido, en la medida en que no se actúa, se está favoreciendo su repetición y su reproducción. Y la conclusión, por ejemplo, de la entrevista sería armonizar todo eso, hacer cumplir las leyes y que todos protejamos también a nuestras mujeres, a nuestras niñas de estos flagelos que están afectando a la sociedad. Gracias por su sintonía, por favor descansen y nos vemos mañana.